Me llamo Liana y a mis 28 años, nunca pensé que me sentiría como una extraña en la casa de mi propia familia. Crecer en nuestra espaciosa casa en un suburbio de Boston siempre me hizo sentir un poco menos importante que mi hermano menor, Kyle. Pero nada me preparó para esa cena fatídica, cuando mi lugar en la mesa fue dado a la nueva esposa de mi hermano, Gabriella. Mi mamá me miró directo a los ojos y dijo esas palabras: nunca lo olvidaré. Ya no perteneces aquí. Me fui en silencio, conteniendo las lágrimas, hasta que el abuelo Harold me llamó con 5 palabras que me dejaron en shock. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde lo estás viendo. Tómate un segundo para darle like y suscribirte antes de que siga con mi historia, porque lo que pasó después cambió para siempre la dinámica de mi familia. La casa en la que crecí no era cualquier casa. Era una hermosa casa estilo colonial, con columnas blancas y un porche que daba vuelta alrededor de la casa, ubicada en un suburbio elegante de Boston. Mi abuelo Harold la construyó con sus propias manos en los años 60, y con el tiempo la fue ampliando conforme nuestra familia crecía. Cada rincón guardaba recuerdos, desde las marcas de altura en lápiz en el marco de la puerta de la cocina, hasta el escondite secreto que Kyle y yo hicimos bajo las escaleras. Hablando de Kyle, él es mi hermano menor por 3 años. Cuando éramos niños, éramos inseparables. Lo recuerdo en un carrito rojo que yo jalaba por el vecindario, enseñándole a andar en bicicleta en nuestro largo camino de entrada, y defendiéndolo de los abusones en la escuela. Teníamos un vínculo de hermanos que hacía que otros padres comentaran lo bien que nos llevábamos. Yo le trenzaba el pelaje de sus ositos de peluche mientras él recogía insectos para que los examinara bajo el pequeño microscopio que me regalaron en mi cumpleaños número 10. Construíamos fuertes de nieve juntos cada invierno y atrapábamos luciérnagas en frascos durante las noches de verano. Pero al crecer, las cosas cambiaron. En la preparatoria, nuestro vínculo cercano empezó a desgastarse. Kyle se convirtió en el mariscal estrella del equipo de fútbol americano, mientras yo me enfocaba en la escuela y en el club de debate. Nuestros caminos se separaron, y nuestra relación también. El cambio fue sutil al principio, una noche de película perdida, una tarjeta de cumpleaños olvidada, pero para cuando Kyle entró a la preparatoria y yo me preparaba para la universidad. Prácticamente éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Mis padres, Franklin y Elaine, no eran del tipo cariñoso. Papá trabajaba como abogado corporativo en un prestigioso bufete de Boston, y mamá organizaba la agenda social con precisión militar. Tenían expectativas, y esas expectativas siempre eran más altas para mí que para Kyle. Liana, una A menos es básicamente una B. Puedes hacerlo mejor, decía mi papá, apenas mirando mi boleta de calificaciones. Mientras tanto, Kyle recibía elogios por traerse ese a casa, porque al menos él estaba equilibrando deportes y escuela. Mamá no era diferente. Enderézate, Liana. Nadie quiere escuchar tu opinión sobre política. Los hombres no encuentran eso atractivo, susurraba con dureza en las cenas. Pero cuando Kyle hablaba de lo mismo, mostraba potencial de liderazgo. La doble moral era agotadora y para cuando cumplí 18, estaba desesperada por escapar. Aplicar a la universidad fue mi oportunidad de escapar, así que busqué lo más lejos posible de Boston y finalmente me decidí por la University of California, Berkeley. A todo un país de distancia de las constantes comparaciones y críticas. El día que me fui a la universidad fue la primera vez que sentí que podía respirar libremente. La universidad fue transformadora para mí. Me fue muy bien en lo académico, hice amigos de verdad que valoraban mi inteligencia y sentido del humor, y finalmente me gradué con honores en Derecho Ambiental. Conseguí un puesto en un despacho respetado en San Francisco especializado en sostenibilidad corporativa, con un sueldo que me permitía vivir cómodamente en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Pero todo lo que lograba parecía desaparecer en cuanto cruzaba el umbral de la casa de mi familia durante las visitas. Derecho ambiental, eso siquiera es derecho de verdad, se burlaba mi papá. Cuando vas a conseguir un esposo y asentarte, me preguntaba mi mamá antes de que siquiera hubiera desempacado mi maleta. Mi hermano Kyle siguió un camino más tradicional, fue a Boston College, a solo 20 minutos de casa, donde mis padres asistían a todos sus partidos de fútbol americano. Después de graduarse, se unió al despacho de nuestro padre, se comprometió con su novia de la universidad, Gabriella, y compró una casa a solo 10 minutos de nuestros padres.
El hijo perfecto siguiendo el camino que debía seguir. La única persona que realmente parecía orgullosa de mí era mi abuelo Harold. El abuelo era diferente al resto de la familia, un hombre hecho a sí mismo que había construido su negocio de construcción desde cero. Valoraba el trabajo duro y pensar por uno mismo. Durante mis raras visitas a casa, siempre me apartaba para conversar en privado. Cuéntame sobre esos redwoods de California que estás salvando, decía, con un interés genuino brillando en sus ojos azules ya algo apagados. Tu abuela estaría tan orgullosa de verte defender lo que crees. Mi abuela Evelyn había fallecido 5 años atrás, pero yo siempre sentí una conexión especial con ella. Tenía una personalidad fuerte y era rebelde de manera silenciosa. Fue la primera mujer de su familia en ir a la universidad en los años 50, y siempre apoyó mis estudios. Después de que ella murió, el abuelo se mudó a la casa de huéspedes de nuestra propiedad familiar, diciendo que la casa principal tenía demasiados recuerdos. La tensión en la familia alcanzó su punto más alto cuando Caí le propuso matrimonio a Gabriella. Ella era hermosa, de buena familia y, lo más importante, hija de uno de los socios comerciales de mi papá. Desde el momento en que mis padres la conocieron, ella no podía hacer nada mal. La boda fue un evento extravagante, cubierto por la sociedad de Boston. Yo fui relegada al papel de dama de honor, a pesar de haber intercambiado apenas unas 10 frases con Gabriella antes del compromiso. No hables de tus cruzadas ambientales durante la recepción, me aconsejó mi mamá mientras ajustaba mi vestido de dama de honor. Este es el día de Cail y Gabriella. A nadie le interesa escuchar sobre ranas en peligro de extinción o lo que sea que hagas. Me mordí la lengua, sonreí para las fotos y volé de regreso a San Francisco la mañana después de la boda, prometiéndome a mí misma que pasarían al menos 6 meses antes de volver a someterme a otra visita familiar. Poco sabía que la próxima vez que regresara a casa cambiaría por completo la dinámica familiar para siempre. Gabriella Torres Montgomery era todo lo que mis padres siempre habían querido en una nuera. Con su cabello oscuro y brillante, dientes perfectos y título en negocios de Stanford, ella representaba el ideal que mi mamá había intentado moldearme durante años. Hija de Víctor Montgomery, uno de los socios comerciales más importantes de mi papá, Gabriella tenía conexiones que hacían que los ojos de mi padre brillaran de oportunidad. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar durante una de mis breves visitas a casa. Llegó con un vestido modesto, pero claramente de diseñador, y cargando un pastel de manzana hecho en casa que, según ella, había preparado esa misma mañana. Mi mamá prácticamente se desmayó de emoción. Gabriella, deberías darle algunos tips de repostería a Liana. Ella nunca se inclinó mucho por las labores del hogar, dijo mi mamá, dándole una palmada a Gabriella mientras me lanzaba una mirada directa. Me encantaría, respondió Gabriella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quizá podemos hacer un día de chicas. También podría ayudarte con tu guardarropa. El estilo de California es tan único. Forcé una sonrisa y cambié de tema, pero eso marcó el tono de nuestra relación. Gabriella era experta en lanzar indirectas disfrazadas de consejos útiles, y mis padres se lo comían todo. Después de que Cail y Gabriella se comprometieron, los cambios en la dinámica familiar se hicieron imposibles de ignorar. Las cenas dominicales, que antes eran un territorio neutral, se convirtieron en el show de Gabriella. Mi mamá la consultaba sobre el menú, mi papá pedía su opinión sobre inversiones, y Cail la miraba con adoración como si ella colgara la luna. Mientras tanto, yo cada vez estaba más al margen. Mi lugar en la mesa, siempre a la izquierda de mi papá, fue entregado a Gabriella. Mi habitación de infancia se convirtió en su oficina cuando se quedaban en casa, y mis cosas fueron empacadas y movidas al ático sin que yo lo supiera ni diera mi consentimiento. Tenemos que hacer espacio para la próxima generación, me explicó mi mamá cuando descubrí mis trofeos de debate en una caja de cartón. Gabriella necesita espacio para trabajar cuando ella y Cail nos visitan. Tú casi nunca estás aquí de todos modos. Cada intento que hacía por encajar en el nuevo orden familiar era recibido con indiferencia o un descarado rechazo. Cuando llevé una botella de vino cara a la cena, mi papá comentó que era un poco pretenciosa. Cuando me ofrecía preparar una comida con ingredientes orgánicos del mercado local, mi mamá insistió en ayudar. Lo que en la práctica significó que ella se hiciera cargo y le añadiera mantequilla y crema a mi plato vegano cuidadosamente planeado. Por detrás,
los comentarios de Gabriella se volvían cada vez más hirientes. A través de un primo que todavía mantenía contacto conmigo, me enteré de que Gabriella me llamaba el caso de caridad de la familia y se burlaba de mi carrera, diciendo que solo jugaba en la tierra con hippies. Pero en mi cara, ella siempre tenía sonrisas dulces y cumplidos con doble intención. Ese atuendo es muy atrevido, Liana. Yo nunca podría usar algo tan casual en una cena familiar. Tu departamento en San Francisco se ve acogedor. Debe ser lindo no tener que preocuparse por mantener una casa de verdad. Tu trabajo suena tan satisfactorio. Debe ser bonito priorizar la pasión sobre la seguridad económica. Cada comentario estaba diseñado para menospreciarme mientras ella parecía generosa y preocupada, y funcionaba perfectamente con mi familia. Mi hermano Kyle, que antes me habría defendido contra cualquiera, empezó a repetir los comentarios de Gabriella. Liana, tal vez ya es hora de pensar en regresar a Boston y conseguir un trabajo de verdad, me sugirió en una rara llamada telefónica. Papá podría conseguirte algo en el despacho. Sabes que vas a cumplir 30 el próximo año. Es hora de ponerse seria. Yo sí estoy seria con mi carrera, respondí, tratando de no dejar que se notara el dolor en mi voz. Acabo de ser socia junior en un despacho ambiental, dije, tratando de mantener la calma. Gabriella piensa que serías más feliz siguiendo un camino más tradicional. Le preocupa que estés sola allá afuera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había perdido a mi hermano por completo. Ya no veía el mundo con sus propios ojos, sino a través del lente cuidadosamente construido por Gabriella. Intenté enfrentar el tema directamente con mis padres una vez. Durante una visita en Acción de Gracias, saqué a mi mamá a un lado mientras preparaba salsa de arándanos. Mamá, siento que desde que Kyle se casó con Gabriella me he convertido en una extraña en esta familia, dije con cuidado. Mi mamá dejó la cuchara de madera y me dio una mirada que era parte lástima y parte exasperación. Liana, tú misma te hiciste extraña cuando te mudaste al otro lado del país y rechazaste todo lo que te enseñamos. Gabriella abraza los valores familiares. Ella está aquí construyendo una vida con Kyle, dándonos la posibilidad de tener nietos. ¿Qué le estás dando a esta familia además de críticas e ideas raras? Sus palabras me dolieron como una bofetada. Me retiré a la habitación de huéspedes, empaqué mi maleta y reservé un vuelo más temprano de regreso a San Francisco. Mi papá ni siquiera salió de su estudio para despedirse. Después de ese desastroso día de Acción de Gracias, tomé la decisión consciente de mantener distancia. Rechacé la invitación de Navidad, diciendo que tenía una emergencia de trabajo. Mandé regalos de cumpleaños y aniversarios por correo en lugar de entregarlos en persona. Construí una vida en San Francisco llena de amigos que me respetaban, colegas que valoraban mi trabajo y, finalmente, un pequeño pero hermoso departamento que compré con mi propio dinero. El enganche lo ahorré dólar por dólar de mi salario ganado con esfuerzo. Boston y la casa familiar se volvieron cada vez más distantes en mi mente, un lugar de viejas heridas más que de recuerdos cálidos. Me entregué por completo a mi trabajo, aceptando más casos, dando conferencias y construyendo una reputación en mi campo. El éxito externo ayudaba a ocultar el dolor interno de ser la decepción de la familia. La ironía era que, según estándares convencionales, me estaba yendo extremadamente bien. Tenía una carrera respetada, independencia económica y una vida plena. Pero a los ojos de mi familia, sin esposo ni hijos, y sin querer conformarme a sus expectativas, había fracasado. Durante casi 2 años, mantuve esta distancia cuidadosamente. Hablaba con mi abuelo por teléfono cada semana. Pero con el resto de la familia solo interactuaba mediante mensajes obligatorios de festividades y llamadas telefónicas incómodas de vez en cuando. No era lo ideal, pero era lo más seguro para mi bienestar emocional. Hasta que llegó la llamada que cambiaría todo. Era un martes por la noche de abril cuando sonó mi teléfono mostrando el nombre de mi mamá. Dudé antes de contestar, preparándome para la habitual mezcla de críticas y obligaciones. Liana, querida, ¿cómo estás? La voz de mi mamá tenía ese brillo forzado que de inmediato me puso tensa. Estoy bien, mamá. Ocupada con el trabajo, ¿y tú y papá? Estamos maravillosos. Escucha, querida, estamos organizando una cena familiar especial este sábado y nos encantaría que vinieras.
Ha pasado demasiado tiempo desde que todos estuvimos juntos. La invitación me tomó por sorpresa. No había fiestas ni cumpleaños cerca, nada que normalmente motivara una cena familiar especial. Este sábado, mamá, eso es en solo 4 días. No puedo simplemente dejar todo y volar al otro lado del país. Por supuesto que pagaremos tu boleto, dijo rápido. Es muy importante que estés aquí. Toda la familia estará junta. Había algo en su tono, una insistencia poco común que despertó mi curiosidad. Mi mamá rara vez suplicaba por algo. ¿Está todo bien? ¿El abuelo está bien? Tu abuelo está bien, mejor que bien, hizo una pausa. Liana, por favor. Significaría mucho para tu papá y para mí que hicieras el esfuerzo, aunque sea solo esta vez. El sentimiento de culpa era familiar, pero la urgencia detrás de sus palabras era nueva. Contra mi mejor juicio, una pequeña llama de esperanza comenzó a prender. Tal vez finalmente estaban reconociendo que mi ausencia era una pérdida. Tal vez esto era una rama de olivo, un intento de reparar nuestra relación fracturada. Está bien, dije finalmente. Veré qué puedo hacer con el trabajo. Mándame los detalles por mensaje. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos. Una parte de mí quería creer que esto podía ser un punto de inflexión, una oportunidad de encontrar algo de paz con mi familia. La parte racional recordaba años de decepciones y se preparaba para más de lo mismo. Aún así, reorganicé mi agenda, delegué mis casos a colegas y reservé un vuelo nocturno a Boston para el viernes por la noche. Incluso gasté una cantidad absurda en una boutique cerca de mi oficina, comprando un vestido que caminaba la línea entre lo profesional y lo festivo, algo que mi mamá no podría criticar. Como último detalle, compré regalos, un whisky caro para mi papá, una bufanda de seda para mi mamá y un libro raro de primera edición sobre arquitectura de Boston para mi abuelo. Para Kyle y Gabriella, elegí una charola elegante de su lista de regalos de boda que todavía no habían recibido. La noche antes de mi vuelo, mi abuelo llamó. Su voz, cálida y un poco áspera por la edad, fue un bálsamo para mis nervios. Liana, mi niña, escuché que vienes a casa para la gran cena. Hola, abuelo. Sí, aunque no estoy muy segura de cuál es la ocasión. Hubo una pausa en la línea. Tu mamá no te dijo. Solo que es una cena familiar especial y que todos deben estar ahí. Otra pausa. Supongo que quieren que sea una sorpresa, pero escúchame bien, Diana. Pase lo que pase mañana por la noche, prométeme que no te irás temprano. Ni aunque te sientas herida o enojada, puedes prometerme eso. Su pedido era tan extraño que me produjo un ligero malestar. Abuelo, ¿me estás asustando un poco? ¿Qué está pasando? No hay nada que temer, me aseguró. Solo un viejo pidiéndote paciencia. Prométeme que te quedarás hasta el final de la noche, pase lo que pase. Lo prometo, dije. La curiosidad estaba al máximo. Pero me dirías si pasa algo serio, ¿verdad? Todo tendrá sentido mañana por la noche, dijo él de manera críptica. Iliana, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Esas palabras me acompañaron durante todo el vuelo nocturno, el incómodo viaje en taxi desde el aeropuerto Logan y el conocido recorrido por las calles sinuosas del vecindario donde crecí. Cuando el taxi se acercó a la casa, sentí la mezcla habitual de nostalgia y nervios. La casa familiar se veía exactamente como siempre, columnas blancas imponentes, césped perfectamente cuidado, jardineras llenas de flores de primavera que mi mamá planificaba meticulosamente cada año. La vista desató una avalancha de recuerdos, buenos y dolorosos. Recordé correr entre los aspersores en los días calurosos de verano, hacer muñecos de nieve en el jardín delantero, salir para el baile de graduación con un vestido azul que mi mamá consideraba aceptable. Y manejar hacia la universidad con el corazón lleno de alivio y miedo. Esta casa me había formado, para bien o para mal. El taxista me ayudó con mi pequeña maleta y tomé una profunda respiración antes de subir los escalones familiares. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió y apareció mi mamá, perfecta como siempre, con una sonrisa educada que no llegaba completamente a sus ojos. Liana, ¿llegaste? ¿Cómo estuvo tu vuelo? Me dio un beso en la mejilla al aire, y el aroma de su perfume caro me envolvió en una nube de recuerdos. Bien, mamá.
Gracias por invitarme. Entré al vestíbulo de inmediato, notando lo poco que había cambiado. La misma consola antigua. El mismo espejo ornamentado. La misma sensación de entrar a un museo donde podría romper algo valioso. Todos están en la sala. Tu papá está preparando los tragos. Me lanzó una mirada rápida. ¿Ese vestido está bonito nuevo? Sí, lo compré para esta noche. El hecho de que no encontrara ningún defecto en mi apariencia me sorprendió tanto que casi no escucho las risas que venían de la sala. La seguí por el pasillo, preparándome para lo que me esperaba. La sala era una escena de armonía familiar que de inmediato me hizo sentir como una intrusa. Mi papá estaba en la barra, sirviendo lo que parecía whisky caro. Kyle y Gabriella estaban juntos en el sofá, su brazo alrededor de los hombros de ella, y ella inclinaba la cabeza hacia él en una conversación íntima. Mi abuelo fue el único que levantó la mirada cuando entré, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Ahí está, dijo el abuelo Harold, cálidamente, levantándose de su sillón con cierto esfuerzo. Me abrazó fuerte, susurrando. Recuerda tu promesa, antes de soltarme. Mi papá asintió en mi dirección. Liana, toma algo. Kyle finalmente notó que yo estaba ahí. Hola, hermana. Tanto tiempo sin verte. Su saludo fue casual, como si no hubiéramos pasado meses sin hablar. Gabriella se volteó hacia mí, y de inmediato noté algo diferente en ella. Estaba radiante de una manera que nada tenía que ver con el maquillaje, y su mano descansaba protectora sobre su estómago. Y de repente entendí la razón de la cena familiar especial. Gabriella estaba embarazada. Mi hermano iba a ser papá. Y de alguna manera, mi mamá había decidido que yo tenía que estar presente para este anuncio, a pesar de nuestra relación tensa y de la distancia, tanto geográfica como emocional, que nos separaba. La noticia me provocó una mezcla complicada de emociones. Una cierta melancolía, porque a pesar de todo, la idea de ser tía tenía un atractivo sorprendente. Dolor, porque una vez más yo era un pensamiento secundario, convocada para ser testigo de otro logro en la vida perfecta de mi hermano. Y resignación, porque este era exactamente el tipo de momento familiar que destacaba mi papel como la rara del grupo. Liana, ven a sentarte, indicó mi madre, señalando una silla ligeramente apartada del resto. Obedecí, aceptando el gin tonic que mi papá me pasó sin decir nada. Lo que siguió fue una hora de conversaciones forzadas y superficiales, durante la cual supe que Kyle había logrado ser socio junior en el despacho de mi papá, que Gabriella había redecorado toda su casa. Y que mis padres estaban planeando un crucero por el Mediterráneo en otoño. Nadie preguntó por mi vida en San Francisco, por mi trabajo o por mi reciente ascenso. Estaba presente, pero era invisible, más espectadora que participante. Solo mi abuelo hizo un esfuerzo real por incluirme, preguntando por un caso que yo había mencionado en nuestra última llamada. Apenas empecé a contestar cuando Gabriella interrumpió diciendo que se sentía un poco mareada, y de inmediato toda la atención volvió a ella. El escenario estaba listo para lo que sería la cena familiar más memorable y dolorosa de mi vida. La cena está servida, anunció mi mamá exactamente a las 7, tal como había hecho en todas las comidas familiares de mi infancia. Entramos al comedor formal, un espacio reservado para ocasiones especiales e invitados importantes. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, copas de cristal y cubiertos de plata que habían pasado de generación en generación. Velas parpadeaban en candelabros de plata ornamentados, y un centro de mesa floral que debía haber costado una pequeña fortuna dominaba el centro de la mesa. Quedaba claro que mi mamá había dado todo para esta noche. Automáticamente me dirigí a mi lugar habitual, el asiento a la izquierda de mi papá, solo para encontrar a Gabriella ya acomodándose en la silla. Me miró con una sonrisa que tenía un toque de triunfo. Oh, Liana, espero que no te importe. Elaine pensó que debería sentarme aquí, ya sabes, dijo Gabriella, palmeándose el estómago con significado. Antes de que pudiera responder, mi mamá apareció a mi lado. Liana, puedes sentarte en el otro extremo, junto a tu abuelo. Fue un claro descenso en la jerarquía familiar. El asiento junto al abuelo Harold siempre había estado reservado para parientes visitantes o amigos, nunca para la familia directa. Miré a mi papá, esperando alguna pequeña señal de apoyo,
pero él estaba concentrado en servir el vino, evitando deliberadamente mi mirada. Tragué mi dolor y me moví a la silla designada. El abuelo Harold apretó mi mano debajo de la mesa cuando me senté, un pequeño gesto de solidaridad que significaba más de lo que él podía imaginar. La cena comenzó con un brindis de mi papá. A la familia, dijo, levantando su copa. Y a los nuevos comienzos. Sus ojos se posaron claramente en el estómago todavía plano de Gabriella. Hablando de nuevos comienzos, dijo Kyle, levantándose de su asiento con una sonrisa. Gabriella y yo tenemos un anuncio. Miró a su esposa con adoración. Estamos esperando un bebé. Nace en noviembre. A pesar de haber deducido ya la noticia, forcé una sonrisa y ofrecí mis felicitaciones junto con todos los demás. Mi mamá se secó los ojos con una servilleta de lino. Un nieto, dijo con la voz cargada de emoción. No puedo creer que finalmente voy a ser abuela. Y yo, abuelo, añadió mi papá, levantando de nuevo su copa por la próxima generación de nuestra familia. Lo que siguió fue una larga conversación sobre el embarazo, los planes de Gabriella para la habitación del bebé y especulaciones sobre si sería niño o niña. Mis padres claramente esperaban un nieto para continuar con el apellido familiar, mientras Gabriella sugirió que tenía la corazonada de que sería niño. Ya empezamos a ver guarderías, anunció Gabriella. Las listas de espera para las buenas son larguísimas en Boston. Tu papá puede hacer una llamada a la Phillips Academy, le aseguró mi mamá. El legado familiar todavía cuenta. Yo picoteaba mi roast beef y espárragos, sintiéndome cada vez más desconectada de la conversación. Nadie había preguntado ni una sola vez sobre mi vida o trabajo desde que nos sentamos. Era como si me hubiera vuelto invisible, un fantasma en la mesa de mi propia familia. Cuando finalmente intenté participar durante un breve silencio, recordando una anécdota de la infancia de Kyle, mi hermano apenas la reconoció antes de volver a centrar la conversación en el bebé. Estamos pensando en convertir la habitación de invitados en la guardería, dijo, pero honestamente podría ser demasiado pequeña. Mi papá dejó el tenedor sobre el plato. Sabes, tu mamá y yo hemos estado hablando de esto. Esta casa siempre ha sido para una familia. Tiene 5 recámaras, un jardín para que jueguen los niños. Tal vez tendría sentido que tú y Gabriella consideraran mudarse aquí. Casi me atraganto con mi vino. ¿Y qué hay de ustedes, de mamá y del abuelo en la casa de huéspedes? Mi papá hizo un gesto de desdén con la mano. Tu mamá ha querido reducir espacio. Podríamos encontrar un buen departamento en la ciudad. ¿Y tu abuelo? Él miró al abuelo Harold, que observaba la conversación con una expresión que no dejaba leer sus pensamientos. Bueno, podríamos hacer arreglos adecuados. Arreglos adecuados, repetí, sin poder quitar la dureza de mi voz. El abuelo ha vivido en la casa de huéspedes desde que murió la abuela. Es su hogar ahora. Liana, intervino mi mamá, esta es una discusión familiar. Solo estamos explorando opciones, y tú no eres parte de la familia. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Los labios de mi mamá se tensaron en una línea fina. Mi papá miraba su plato con repentino interés. Kyle se veía incómodo, pero permaneció callado. Fue Gabriella quien rompió el silencio. Bueno, Liana, has dejado muy claro dónde están tus prioridades. Decidiste mudarte al otro lado del país. Rara vez nos visitas. Te pierdes eventos familiares importantes. Y ahora estamos planeando para la nueva generación, y parece que te molesta no ser el centro de atención. Sus palabras fueron como una bofetada. Bajé el tenedor con cuidado, intentando mantener la compostura. Eso no es lo que dije. Solo me preocupa que el abuelo sea desplazado de su hogar para acomodar sus planes. Nadie está desplazando a nadie, dijo mi papá con firmeza. Estamos discutiendo lo que es mejor para la familia en su conjunto. ¿La familia en su conjunto, o solo las partes que ustedes aprueban?, pregunté en voz baja. El rostro de mi mamá se sonrojó de ira. Liana, eso es suficiente. Esta cena se supone que sea una celebración, no otra oportunidad para que conviertas todo en tus quejas. No estoy haciendo nada sobre mí, protesté.
Solo creo que el abuelo debería tener voz sobre si lo mueven de su hogar. Harold entiende las obligaciones familiares, dijo mi mamá con desdén. A diferencia de algunas personas en esta mesa, la implicación colgaba en el aire, pesada e inconfundible. Yo era la outsider, la que no entendía las obligaciones familiares porque había elegido un camino diferente. Quizá Liana se sentiría más cómoda comiendo en la cocina, sugirió Gabriella con un tono falsamente dulce, ya que parece decidida a arruinar nuestra noche especial. La miré incrédula, luego miré a mi hermano, esperando que me defendiera. Pero Cail solo bajó la vista hacia su plato, con conflicto en el rostro, sin palabras en mi defensa. Mi mamá se levantó de repente. Eso podría ser lo mejor. Liana, si no puedes ser positiva y apoyarnos en esta ocasión especial, quizá deberías retirarte. Mamá, empecé, pero ella me interrumpió. No, ya tuve suficiente. Durante años has elegido separarte de esta familia, y ahora quieres opinar sobre decisiones familiares. Te fuiste, Liana. No puedes simplemente regresar y juzgar cómo vivimos o planeamos nuestro futuro. Me fui porque nunca sentí que perteneciera aquí, dije, con la voz apenas un susurro. La expresión de mi mamá se endureció. Y tenías razón. No perteneces aquí, Liana. Ya no. Esas palabras cayeron sobre mí como golpes físicos. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien la contradijera, que dijera algo en mi defensa. Mi papá miraba su copa de vino con expresión estoica. Cail examinaba sus manos. Gabriella tenía una pequeña sonrisa satisfecha. Solo el abuelo Harold me sostuvo la mirada, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Con lentitud, puse mi servilleta al lado de mi plato a medio comer y me levanté. Creo que voy a ir a empacar mis cosas. Puedo tomar un vuelo tarde de regreso a San Francisco. Nadie protestó. Nadie me pidió que me quedara. Caminé fuera del comedor con toda la dignidad que pude reunir, conteniendo las lágrimas hasta llegar a salvo al cuarto de huéspedes. Con las manos temblorosas, empecé a juntar mis pertenencias, metiendo la ropa a medias en mi maleta. Todo lo que podía pensar era en escapar, alejarme lo más posible de esta casa y de esta gente. La pequeña esperanza que había tenido de que esta visita representara un nuevo comienzo se había extinguido por completo. Estaba cerrando mi maleta cuando escuché un suave golpe en la puerta. Esperando que fuera mi abuelo, me sorprendí al abrir y encontrar a Cail parado allí, incómodo. Liana, siento lo que pasó allá abajo. ¿Sientes?, le pregunté, demasiado cansada emocionalmente para suavizar mi tono. Porque te sentaste ahí y no dijiste nada mientras tu esposa sugería que comiera en la cocina como una niña desobediente, y nuestra madre me decía que no pertenezco a esta familia. Tuvo la gracia de verse avergonzado. Es complicado. Gabriella está embarazada, sus hormonas están por todos lados, y mamá y papá solo están emocionados por el bebé. Eso no justifica tratarme como si no importara, dije en voz baja. Cail se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar de nuestra infancia que me hizo doler el corazón. Mira, tal vez sería mejor si realmente regresaras a California. Darle tiempo a todos para calmarse. Yo hablaré con ellos, los haré entender. Quedó claro por su tono que no tenía intención real de defenderme. Solo quería que el conflicto desapareciera. Quería que yo desapareciera para poder volver a su vida perfecta con su esposa perfecta y su futuro bebé perfecto. Adiós, Cail, dije, recogiendo mi maleta. Felicidades por el bebé. Espero que seas mejor padre de lo que has sido hermano. Lo pasé y bajé las escaleras, sacando mi teléfono para llamar un taxi. En el vestíbulo, me detuve para recomponerme, sin querer salir llorando. Fue entonces cuando escuché la discusión que venía del comedor. Esto no es lo que Evelyn hubiera querido, decía la voz de mi abuelo, normalmente tan suave, ahora levantada en enojo. Se avergonzaría de cómo la han tratado esta noche. Papá, por favor, respondió mi padre. Liana tomó su decisión hace años, cuando rechazó todo lo que tratamos de darle. No le dieron aceptación, replicó el abuelo Harold. Nunca le dieron la libertad de ser ella misma. Me acerqué más a la puerta, sin poder evitarlo. Abandonó a esta familia, insistió mi mamá.
No tiene derecho a criticar nuestras decisiones ahora. Decisiones sobre una casa que quizá ni siquiera les pertenece tomar, respondió mi abuelo enigmáticamente. Hubo una pausa. Luego escuché la voz confundida de mi papá. ¿De qué hablas, Harold? Antes de que pudiera escuchar la respuesta, la puerta principal se abrió detrás de mí y me giré para ver que mi taxi había llegado. Era hora de dejar esta casa y los recuerdos dolorosos que contenía, quizá por última vez. Recogí mi maleta y caminé hacia la puerta. El corazón pesado, pero la determinación firme. Iba a construir una vida sin estas personas que no podían aceptarme tal como era. Crearía mi propia familia, hecha de amigos que me valoraran. Justo cuando alcancé el picaporte, escuché la voz de mi abuelo detrás de mí. Liana, espera. No te vayas. Todavía no. Me giré y lo encontré allí, apoyado ligeramente en su bastón, con una expresión decidida en su rostro curtido por los años. Regresa al comedor y dijo. Hay algo que todos necesitan escuchar. La mano de abuelo Harold era cálida y firme sobre mi brazo mientras me guiaba de regreso al comedor. Dudé en el umbral, renuente a someterme a más humillación, pero la mirada en los ojos de mi abuelo me dio valor. Lo que fuera que estuviera por pasar, parecía seguro de que valdría la pena quedarse. La escena en el comedor estaba tensa. Mis padres estaban rígidos en sus sillas, con la misma expresión de enojo controlado. Kyle se veía incómodo, jugueteando con su servilleta. El rostro de Gabriella era una máscara de desdén educado. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros al entrar. Harold, Liana estaba a punto de irse, mamá, dijo con frialdad mi madre. No, no se iba, abuelo, respondió con sorprendente autoridad. Liana se queda porque lo que voy a decirle le concierne más que a nadie. Me guió hasta mi asiento abandonado y permaneció de pie, de repente más alto y dominante de lo que sus 82 años podrían sugerir. Planeaba hacer esto de otra manera, comenzó, pero después de ver cómo han tratado a Liana esta noche, ya no puedo esperar. Papá, ¿esto no puede esperar hasta mañana?, preguntó mi padre, claramente queriendo evitar más conflicto. No, Franklin, no puede. Mi abuelo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Lo que estoy a punto de decirles cambiará las cosas en esta familia, y ya era hora. Colocó el sobre la mesa. Antes de que Evelyn muriera, hizo ciertos arreglos respecto a esta casa. Arreglos que me pidió mantener en secreto hasta el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado. Mi mamá frunció el ceño. ¿Qué arreglos? Esta casa ha estado en la familia de Franklin por generaciones. En realidad, Elaine, eso no es del todo cierto. La voz del abuelo Harold era calmada pero firme. Sí, yo construí esta casa, pero cuando Evelyn y yo establecimos nuestro fideicomiso hace 20 años, pusimos la casa a su nombre por razones de impuestos. Se convirtió en suya para disponer de ella como quisiera. Mi papá se inclinó hacia adelante, confundido, frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy diciendo que, antes de morir, Evelyn cambió su testamento. Dejó esta casa a Liana. Las palabras quedaron flotando en el aire por un momento antes de que la habitación estallara en reacciones. Eso es imposible, balbuceó mi padre. Debe haber algún error, insistió mi madre. Kyle se quedó en silencio, atónito, mientras el rostro de Gabriella se enrojecía de enojo. Yo estaba igual de sorprendida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? La abuela me dejó la casa, ¿por qué haría eso? El abuelo Harold abrió el sobre y extendió varios documentos legales sobre la mesa. Evelyn siempre vio algo especial en ti, Liana. Reconoció tu espíritu independiente, tu determinación de hacer tu propio camino. Le preocupaba que los valores tradicionales de esta familia pudieran sofocar ese espíritu. Le entregó un documento a mi padre, quien lo leyó con incredulidad creciente. Esto no puede ser legal, murmuró. Es completamente legal, le aseguró mi abuelo, revisado por varios abogados. La casa y la propiedad se transfirieron a un fideicomiso con Liana como única beneficiaria al morir Evelyn. Yo he sido el fideicomisario, administrando la propiedad hasta el momento adecuado para decirle a Liana sobre su herencia. ¿Y decidiste que el momento adecuado era en medio de una cena familiar?, preguntó mi madre, incrédula.
No, respondió firmemente el abuelo Harold. El momento adecuado era cuando Liana cumpliera 30 años, lo cual aún faltan 2 años. Pero después de escuchar que le dijeron que no pertenece a esta casa, una casa que legalmente es suya, ya no podía quedarme en silencio. Lo miré, tratando de procesar la revelación. Pero, ¿por qué la abuela no me lo dijo ella misma? ¿Por qué mantenerlo en secreto todos estos años? Quería que encontraras tu propio camino primero, sin que esta responsabilidad influyera en tus decisiones. Creía que necesitabas libertad para descubrir quién eres antes de asumir el legado de esta casa. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Esto es indignante. Los dos han traicionado a esta familia. Esta casa debería quedarse con quienes aprecian su historia, quienes continuarán sus tradiciones. ¿Como ustedes?, pregunté en voz baja. ¿Los mismos que estaban hablando de sacar al abuelo para que Kyle y Gabriella pudieran criar a su bebé aquí? Los ojos de Gabriella se entrecerraron. No pueden pensar que simplemente pueden quedarse con nuestra casa familiar. No es su casa familiar, corrigió suavemente mi abuelo. Legalmente pertenece a Liana desde que Evelyn falleció hace 5 años. Kyle finalmente encontró su voz. ¿Y ahora qué pasa? Liana nos saca a todos, vende la casa de debajo de nosotros, ¿se venga por cómo siente que la trataron? Todos los ojos se volvieron hacia mí, y me di cuenta de que estaba enfrentando un momento crucial. La dinámica de poder en nuestra familia había cambiado drásticamente, colocándome en una posición que nunca había buscado ni esperado. La casa que había sido escenario de tanto dolor infantil y rechazo adulto ahora era mía, de manera imposible. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Todo esto es demasiado repentino. No hay nada que pensar, declaró mi madre, levantándose de su silla. Esto debe ser un error o una manipulación. Vamos a impugnarlo. Siéntate, Elaine, dijo mi abuelo con sorprendente firmeza. Los documentos son irrefutables. Evelyn se aseguró de eso. Se volvió hacia mí. Liana, sé que esto es abrumador, pero tu abuela creía en ti. Sabía que tomarías las decisiones correctas cuando llegara el momento. Miré alrededor de la mesa a los rostros de mi familia, la ira de mi padre, la negación de mi madre, la confusión de Kyle, los cálculos de Gabriella, y de repente entendí lo que mi abuela había hecho. No solo me había dado una propiedad, me había dado poder, el poder de redefinir mi lugar en esta familia según mis propios términos. Necesito aire, dije, levantándome. Abuelo, ¿me acompañas al porche? Asintió y salimos juntos del comedor, dejando a los demás en un silencio atónito. Afuera, la noche de primavera era fresca y clara, con las primeras estrellas apareciendo en el cielo oscuro. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sentadas en el columpio del porche, mi lugar favorito para pensar cuando era niña. Evelyn fue muy específica en sus instrucciones, explicó. Quería que te establecieras independientemente, que conocieras tu propia fuerza antes de saber sobre la herencia. Temía que si lo sabías demasiado pronto, podrías quedarte en Boston por obligación o rechazar la casa por rebeldía. La conocía bien, admití con una pequeña sonrisa. Mejor de lo que crees, dijo. Guardó todas tus cartas de la universidad, las leía una y otra vez. Estaba tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo. Sentí que me picaban los ojos con lágrimas. La extraño. Yo también, dijo, dándome una palmada en la mano. Pero estaría orgullosa de ti ahora, Liana. Defendiéndote, construyendo tu vida en tus propios términos. ¿Qué se supone que haga con una casa en Boston cuando mi vida está en San Francisco?, pregunté. Lo que quieras, respondió simplemente. Es tuya, puedes vivir en ella, venderla, rentarla o compartirla con la familia según tus propios términos. Adentro, podía escuchar voces elevadas mientras mis padres, hermano y cuñada procesaban la noticia. Sus mundos habían sido trastocados igual que el mío. Nunca me perdonarán, dije en voz baja. Tal vez no, respondió él. Pero por primera vez, tienes el poder de poner las reglas de tu relación con ellos, dijo mi abuelo. Evelyn quería darte esa opción. Mientras nos sentábamos ahí viendo cómo caía la noche sobre el barrio donde crecí, empecé a ver las posibilidades frente a mí. Esta herencia no solo era sobre una propiedad.
Era sobre reclamar mi lugar en una familia que me había empujado a los márgenes. Era sobre tener el poder de decidir qué significaba familia para mí. Por primera vez en años, sentí que realmente pertenecía a este lugar, no porque mi familia me aceptara, sino porque tenía derecho a definir lo que significaba pertenecer. Mañana vendrían conversaciones y decisiones difíciles. Pero esa noche, sentada junto a mi abuelo en el porche de lo que ahora era mi casa, sentí una paz que no había experimentado aquí en mucho tiempo. A la mañana siguiente, la revelación trajo cielos despejados y la inevitable confrontación. Pasé una noche inquieta en la habitación de invitados, dando vueltas a las posibilidades en mi mente. Al amanecer, supe lo que necesitaba hacer. Encontré a mi familia reunida en la cocina, con una atmósfera cargada de tensión. Mi madre limpiaba con agresividad encimeras que ya estaban limpias. Mi padre se escondía detrás de su periódico. Y Caíl estaba sentado con Gabriella, sus cabezas juntas en conversación susurrada. Toda actividad cesó cuando entré. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza de café. Nadie respondió. Mi abuelo se unió a nosotros unos momentos después, asintiendo alentador hacia mí. Tomé un respiro profundo y puse mi taza de café en la encimera. «Creo que necesitamos hablar sobre lo que sigue», comencé. «No hay nada que discutir», interrumpió mi padre, doblando su periódico con movimientos bruscos y enojados. «Vamos a impugnar esta llamada herencia. Lo que hizo tu madre claramente no estaba en sus cabales». «Franklin», advirtió mi abuelo, «no hables mal de Evelyn. Ella sabía exactamente lo que hacía». Mi madre se volteó hacia mí, con una expresión mezcla de enojo y cálculo. «Liana, seguro puedes ver lo inapropiado que es esto. Vives en California. No necesitas esta casa. Mientras tanto, tu hermano está formando una familia, continuando el legado para el que esta casa fue hecha. El legado de excluir a cualquiera que no encaje en tu estrecha definición de éxito», pregunté en voz baja. «Eso no es justo», intervino Caíl. «Siempre te hemos apoyado». Me reí, sin poder evitarlo. ¿Apoyarme? Cuando papá desestimó mi carrera diciendo que no era ley de verdad. Cuando mamá sugirió que comiera en la cocina anoche solo porque me atreví a preocuparme por el abuelo mientras tú te quedabas callado mientras tu esposa me insultaba. Caíl se vio incómodo, pero Gabriella no mostró ningún remordimiento. «Esto claramente es por venganza», dijo, con una mano protectora sobre su vientre. «Tienes celos de que Caíl y yo estamos formando una familia de verdad. Entonces, quieres quitarnos nuestra futura casa». «No es venganza», dije firmemente. Y hasta anoche, no tenía idea de que la casa era mía. Pero ya que lo es, necesitamos decidir cómo seguir adelante. Mi padre se levantó, con la cara enrojecida de enojo. «No tienes derecho a imponernos condiciones. Esta ha sido nuestra casa por décadas. Legalmente, sí tiene todo el derecho», señaló mi abuelo. Levanté la mano. «No quiero pelear por esto. Quiero encontrar una solución que respete las necesidades de todos. Incluyendo las tuyas, supongo», preguntó mi madre con tono ácido. «Sí, incluyendo las mías. Por primera vez en esta familia, mis necesidades y sentimientos serán considerados». La franqueza de mi declaración lo silenció por un momento. Aproveché para continuar. «He estado pensando en esto toda la noche y tomé una decisión. No voy a vender la casa». Un alivio visible cruzó los rostros de mis padres, mientras la expresión de Gabriella seguía desconfiada. «Las cosas no pueden seguir como antes. Esta casa ahora es legalmente mía. Y si alguno de ustedes quiere seguir viviendo aquí o tener acceso a ella, habrá nuevos términos». «¿Términos?», repitió mi padre incrédulo. «Estás dictando términos a tus propios padres». «Sí, lo estoy. El primer término es respeto. No seré tratada como una extraña o una decepción en mi propia casa. No más comentarios despectivos sobre mi carrera, mis decisiones de vida o mis valores». Mi madre abrió la boca para objetar, pero seguí. «Segundo, el abuelo Harold se queda en la casa de invitados todo el tiempo que quiera, sin presión de irse». Mi abuelo sonrió ligeramente. «Tercero, esta casa sigue siendo un hogar familiar, pero uno donde todos los miembros de la familia son valorados por igual.
Eso me incluye a mí, ya sea que viva aquí o visite desde California. ¿Y qué pasa con nuestros planes?, preguntó Kyle. Gabriella y yo esperábamos criar a nuestra familia aquí. Miré a mi hermano, recordando al niño que una vez había sido mi amigo más cercano. Kyle, nunca te voy a quitar esta casa. Eres mi hermano y, a pesar de todo, te quiero. Tu hijo será mi sobrino o sobrina, y quiero ser parte de su vida. Su expresión se suavizó un poco. Pero me volteé hacia Gabriella. Esa bienvenida solo se extiende a quienes puedan tratarme con cortesía y respeto básico. No más comentarios con doble sentido. No más intentos de excluirme. Los ojos de Gabriella se entrecerraron. Entonces, ahora tú decides quién es bienvenido en la casa familiar. Sí, dije simplemente. Eso es lo que significa ser dueño. Pero no estoy tratando de excluir a nadie. Solo estoy estableciendo límites que deberían haber existido desde siempre. Mi padre se levantó de golpe. Esto es ridículo. No puedes simplemente volver a nuestras vidas después de años y empezar a poner reglas. No elegí irme, le recordé en voz baja. Me empujó una familia que dejó claro que no estaba a la altura. Pero ahora tengo la oportunidad de crear el tipo de ambiente familiar que siempre quise tener, uno donde se respeten las diferencias en lugar de castigarlas. ¿Y si no aceptamos tus términos?, preguntó mi madre con frialdad. La miré fijamente. Entonces tienen una decisión que tomar. Esto puede ser el comienzo de una relación más sana para todos nosotros o puede ser la ruptura definitiva. No voy a ser intimidada ni manipulada más. Ni siquiera por mis propios padres. La cocina quedó en silencio mientras mis palabras flotaban en el aire. Por primera vez en mi vida, hablé mi verdad sin titubear, sin pedir disculpas y sin intentar que sonara más aceptable. Inesperadamente, fue Kyle quien rompió el silencio. Liana tiene razón. Todas las miradas se volvieron hacia él, sorprendidas. No hemos sido justos con ella, continuó, sin mirar la expresión incrédula de Gabriella. No he sido justo con ella. Se merece algo mejor de su familia, especialmente de mí. Kyle, Gabriella empezó, pero él negó con la cabeza. No, Gabriella. Dejé que las cosas se fueran demasiado lejos. Liana es mi hermana, y no he sido el hermano que merecía. Me miró, con expresión de arrepentimiento. Lo siento, Liana. De verdad. Era lo último que esperaba, y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Gracias, logré decir. Mis padres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa perfeccionada por décadas de matrimonio. Finalmente, mi padre suspiró pesadamente. Supongo que no tenemos más opción que considerar tus términos, dijo a regañadientes. Tú siempre tienes opción, respondí. Eso es lo que estoy tratando de hacer, darnos a todos la oportunidad de crear algo mejor de lo que teníamos antes. Mi abuelo dio un paso adelante y puso una mano de apoyo sobre mi hombro. Evelyn estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. Por eso te dejó la casa, para darte el poder de sanar esta familia. O destruirla, murmuró mi madre. No, dije firmemente. No tengo interés en destruir nada, solo en construir algo más honesto, más aceptante. Gabriella se levantó de repente. Necesito un poco de aire, anunció y salió de la cocina sin decir más. Kyle dudó un momento, luego la siguió. Mis padres se quedaron, sus expresiones eran una mezcla de enojo, incredulidad y, tal vez, un respeto a regañadientes. No es así como te enseñamos a comportarte, dijo finalmente mi madre. Tal vez ese sea el problema, respondí. Tal vez si me hubieran permitido ser yo misma desde el principio, no estaríamos aquí ahora. Mi padre se pasó una mano por el cabello plateado, un gesto tan parecido al de Kyle que me hizo encogerse el corazón. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros, Liana? Lo que siempre he querido, aceptación, respeto, amor que no venga con condiciones, y la casa, respondí. ¿Te vas a mudar de nuevo a Boston? No, dije. Mi vida está ahora en California, pero voy a visitar más seguido, y cuando lo haga, quiero sentirme bienvenida en mi propia casa. ¿Y el resto del tiempo?, preguntó mi madre. La casa se queda como está por ahora.
Tú y papá pueden seguir viviendo aquí. Kyle y Gabriella pueden visitar como siempre. El abuelo se queda en la casa de huéspedes. La única diferencia es que ahora todos sabemos quién es el dueño de la propiedad, y todos nos tratamos con respeto. No era una solución perfecta, y podía ver en sus expresiones que mis padres estaban lejos de estar contentos con el acuerdo, pero era un comienzo. Un cambio en la dinámica de poder que había definido a nuestra familia por demasiado tiempo. Al mirar la cocina, donde pasé tantas mañanas de mi infancia, sentí algo que no experimentaba en esta casa desde hacía años: esperanza. No la esperanza desesperada de una niña buscando aprobación, sino la esperanza medida de una adulta que conoce su valor y está dispuesta a luchar por las relaciones que importan. Si mi familia podría estar a la altura del reto, eso estaba por verse, pero por primera vez, sentí que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. La casa que mi abuela me había dejado era más que una propiedad. Era la base para un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Pasó un año desde aquella cena que lo cambió todo. La transición no había sido fácil, pero mientras estaba en el porche de lo que ahora era oficialmente mi casa, viendo las hojas de otoño caer sobre el césped, podía apreciar lo lejos que habíamos llegado. Después de que pasara el choque inicial y la ira, mi familia había empezado el lento, y a veces doloroso, proceso de adaptarse a nuestra nueva realidad. Mi padre, siempre pragmático, había sido el primero en aceptar la situación, sobre todo después de consultar con abogados que confirmaron que el testamento de mi abuela era completamente legal. Siempre fue testaruda, había dicho con admiración a regañadientes en una de nuestras llamadas semanales, que se habían vuelto una nueva tradición. Supongo que de ahí lo sacaste. Venir de mi padre, eso era prácticamente un cumplido. Mi madre tardó más en aceptarlo. Los primeros meses fueron tensos, con conversaciones llenas de comentarios punzantes y comentarios pasivo-agresivos. Pero incluso ella terminó reconociendo que su relación con su única hija valía más que su orgullo. El punto de giro llegó cuando nació el hijo de Kyle y Gabriella, un bebé sano al que llamaron James Harold, en honor a mi abuelo. Viajé desde San Francisco para el nacimiento, sin saber si sería bienvenida, pero decidida a estar allí para mi hermano y conocer a mi sobrino. Para mi sorpresa, fue Gabriella quien se acercó directamente a mí, enviando un mensaje que decía simplemente: nos gustaría que estuvieras aquí. La familia debería estar unida en momentos como este. No era una disculpa, pero era una rama de olivo. Y la acepté con gratitud. Sosteniendo al pequeño James por primera vez, viendo sus diminutos dedos aferrarse a los míos, sentí un torrente de amor tan poderoso que borró viejas heridas. Esta personita perfecta no sabía nada de la complicada historia de nuestra familia. Para él, yo era simplemente la tía Liana, y me dio la oportunidad de definir ese rol como yo quisiera. Él tiene tus ojos, dijo Gabriella en voz baja desde la cama del hospital. La misma forma. Debe ser un rasgo familiar. Era la primera vez que realmente me reconocía como parte de la familia. Y aunque el momento pasó rápido, su importancia quedó marcada. Kyle había asumido la paternidad con una madurez que no esperaba y, al hacerlo, de alguna manera volvió a ser el hermano que recordaba. Empezamos a reconstruir nuestra relación, primero con cuidado y luego con confianza creciente. ¿Recuerdas cuando solíamos atrapar luciérnagas en el patio?, me preguntó durante una visita reciente, mientras nos sentábamos en el columpio del porche y James dormía adentro. Siempre insistías en soltarlas antes de irnos a la cama porque decías que tenían familias esperándolas. Recuerdo que me sorprendió lo específico de su memoria. También recordé muchas cosas que él había admitido, incluyendo cómo me falló cuando necesitabas que te defendiera. Lo siento por eso, Liana, más de lo que puedo decir. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las aparté parpadeando. Los dos estábamos atrapados en patrones que no elegimos, le dije, pero ahora podemos escoger patrones diferentes. Mi abuelo Harold había prosperado durante el último año, parecía rejuvenecer ahora que había dejado de cargar con el secreto de mi abuela. Seguía viviendo en la casa de huéspedes, pero pasaba mucho tiempo en la casa principal, especialmente después de que nació James. Se había entregado a la tarea de ser bisabuelo con entusiasmo, contándole al bebé historias sobre nuestra familia que ninguno de nosotros había oído antes. Tu abuela lo habría adorado, me dijo una noche mientras lo veíamos mecer a James para dormir.
Siempre tuvo un talento especial para ver la verdad en las personas, incluso antes de que ellos mismos pudieran verla. ¿Es por eso que me dejó la casa?, pregunté. Porque vio algo en mí que yo no podía ver. Vio tu fortaleza, respondió sencillamente. Y sabía que algún día necesitarías reclamar tu lugar en esta familia de una manera que no pudiera ser negada. En cuanto a la casa, había cumplido mi promesa. Mis padres seguían viviendo allí, pero con la nueva conciencia de que, en esencia, eran mis invitados. Al principio había sido un ajuste incómodo para ellos, pero con el tiempo fomentó un extraño respeto mutuo. Hice algunos cambios, pequeños, pero que señalaban claramente que la casa ahora me pertenecía. El retrato formal de mi abuelo que siempre había colgado en el vestíbulo ahora estaba acompañado por una fotografía de mi abuela cuando era joven, algo que mi madre antes había considerado demasiado informal para exhibir. Mi habitación de infancia había sido restaurada, con mis cosas bajadas del ático y arregladas como yo quería para mis visitas. Lo más importante, mandé a hacer una pequeña placa de bronce para la entrada que decía simplemente: La casa Evelyn Montgomery, un hogar para todos los que buscan pertenencia. Mi carrera en San Francisco seguía creciendo. Me habían hecho socia plena en mi firma y había ampliado mi práctica para incluir más trabajo pro bono en justicia ambiental. Visitaba Boston cada 2 meses, quedándome una semana, trabajando de manera remota desde lo que ahora era mi casa. Durante estas visitas, habíamos empezado una nueva tradición, cenas dominicales, pero con una gran diferencia. Todos ayudaban a cocinar, las conversaciones incluían a todos los miembros de la familia y, lo más importante, todos tenían un lugar permanente en la mesa, incluyéndome a mí. Fue durante una de esas cenas, mientras celebrábamos el cumpleaños 83 de mi abuelo, que me llevó aparte para tener una conversación privada en el porche. Tengo algo para ti, dijo, entregándome un sobre. Otro mensaje de tu abuela. Dentro había una nota escrita a mano. El papel estaba un poco amarillento por el tiempo. La caligrafía elegante de mi abuela fluía por toda la página. Mi querida Liana, si estás leyendo esto, entonces Harold te ha entregado la casa y has encontrado tu voz dentro de nuestra familia. La casa no es solo madera y piedra. Es una representación física de tu lugar legítimo en este mundo. La propiedad puede ser poderosa, pero recuerda que el verdadero sentido de pertenencia no viene de poseer cosas, sino del valor de ser tú misma y de la sabiduría para crear espacio para que otros hagan lo mismo. La herencia más grande que puedo dejarte no es esta casa, sino el conocimiento de que eres digna de amor y respeto tal como eres. Usa este regalo para construir la familia que mereces, ya sea de sangre o de elección. Con todo mi amor, abuela Evelyn. Las lágrimas me nublaron la vista mientras doblaba cuidadosamente la carta. Ella lo sabía, susurré. De alguna manera sabía exactamente lo que pasaría. Evelyn era sabia así. Lo era, dijo mi abuelo con una sonrisa triste. Sabía que, a veces, el acto más grande de amor es darle a alguien el poder de redefinir las relaciones que le han causado dolor. Cuando regresamos con la familia, viendo a mis padres cuidar al bebé James, viendo a Kyle y Gabriella relajados y cómodos conmigo, me di cuenta de que el verdadero regalo que me había dejado mi abuela no era la casa en sí, sino la oportunidad de sanar viejas heridas y crear una nueva forma de entender la familia. Aprendí que tener una propiedad no se trata de poder ni de control. Se trata de responsabilidad, de crear un espacio donde las personas puedan ser auténticas. Mi abuela me había dado no solo una casa, sino la oportunidad de construir el sentido de pertenencia que siempre había deseado. Esa noche, mientras todos se preparaban para irse, mi madre me sorprendió con un abrazo genuino. Gracias por la cena, dijo en voz baja, y por todo lo demás. No era un reconocimiento completo de los errores del pasado, pero en el lenguaje de mi madre, era un gran progreso. De nada, mamá, respondí, correspondiendo al abrazo. Esto es lo que la familia se supone que debe ser. Mientras estaba en el porche despidiéndome, viendo a mi sobrino dormir tranquilamente en su asiento, a mi hermano y a mi cuñada caminando de la mano hacia su carro, y a mis padres manejando alejándose con una última sonrisa, sentí una paz profunda. La casa detrás de mí era mía, sí, pero lo más importante es que finalmente había encontrado mi lugar en la familia que alguna vez me hizo sentir tan no bienvenida.
no cambiando quién era para encajar en sus expectativas, sino manteniéndome firme en mi verdad y creando una nueva definición de pertenencia que nos incluyera a todos. Al final, lo que mi abuela me había dado no era solo una casa, sino la comprensión de que el verdadero sentido de pertenencia no depende de ser aceptado por otros, sino de tener el valor de ser auténtico. A veces eso significa reclamar tu lugar legítimo, incluso cuando otros intentarían negártelo. ¿Alguna vez has tenido que defender tu lugar en tu familia o redefinir lo que significa pertenecer? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete para conocer más sobre mi camino. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que merece pertenecer tal como es, comparte este video con esa persona. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces lo más poderoso que puedes hacer es reclamar el espacio que siempre estuvo destinado para ti. Con el paso de los meses, la relación con mi familia empezó a cambiar de verdad. No fue inmediato, no fue fácil, y aún había momentos incómodos, pero cada visita, cada conversación, cada cena juntos iba sanando lo que antes estaba roto. Mis padres aprendieron poco a poco a respetar mis límites y mi vida en San Francisco, y yo aprendí a aceptar sus formas, incluso cuando no estaba de acuerdo con todo. Kyle se convirtió en un hermano que realmente podía apoyarme, y Gabriella, aunque con su carácter fuerte, entendió que podía haber espacio para mí sin que eso significara menos para ellos. Con James creciendo, yo me sentía parte de algo más grande, una familia que, aunque complicada y llena de errores, ahora tenía la posibilidad de ser real y honesta. Mi casa en Boston dejó de ser solo una propiedad, se convirtió en un símbolo de mi independencia y de mi capacidad de crear relaciones sanas, de establecer límites sin sentir culpa, de amar sin rendirme a las expectativas de otros. Cada vez que entraba al vestíbulo y veía la placa que decía la casa de Evelyn Montgomery, un hogar para todos los que buscan pertenencia, recordaba la fuerza de mi abuela y su sabiduría. Ella no solo me dejó una casa, me dejó el poder de definir quién soy y qué significa la familia para mí. Con el tiempo, incluso los recuerdos dolorosos empezaron a cambiar de forma. Ya no eran solo dolor, eran historias que me recordaban lo fuerte que había sido para llegar hasta aquí. Cada discusión, cada lágrima, cada noche difícil se transformó en aprendizaje y resiliencia. Aprendí que pertenecer no significa ser aceptada por todos, sino mantenerme firme en mi verdad y abrir espacio para que otros también puedan crecer. Ahora, cuando miro a mi sobrino James jugando en el jardín, escucho a Kyle contando historias tontas y veo a mis padres preparándose para la cena conmigo ayudando, siento una paz que nunca pensé posible. Mi familia no es perfecta, y yo tampoco lo soy, pero estamos construyendo algo real, amor con respeto, apoyo con límites, y risas compartidas sin miedo. Por primera vez en mi vida, sé que pertenezco no porque otros me lo digan, sino porque he reclamado mi lugar con dignidad y amor. Y mientras el sol cae sobre el jardín de la casa que una vez solo fue un símbolo de conflicto, ahora es el escenario de nuestra nueva historia, una historia de reconciliación, esperanza y familia, construida sobre respeto, honestidad y la certeza de que todos merecemos un lugar donde ser nosotros mismos. Finalmente entendí que el regalo más grande que me dejó mi abuela no fue la casa, sino la posibilidad de crear la vida y la familia que siempre había soñado, y que siempre estaría lista para reclamar mi lugar. Con orgullo y sin miedo. Y así, mientras cerraba la puerta por la noche y escuchaba las risas de mi familia dentro, supe que, aunque el camino había sido largo y difícil, había encontrado mi hogar, no solo en la casa de Boston, sino en el corazón de todos nosotros.